Porque, ¿qué pasa con los precios? ¿Cómo le podemos parar la mano a la inflación? La semana pasada se conocieron los datos de la inflación de septiembre que mostraron una aceleración muy rápida. La inflación mensual fue de 3,5% y la anual de 52,5%. O sea, en los últimos 12 meses viene acumulando un aumento de precios promedio de 52,5%. Digo, ¿qué paritaria se ajustó de esa forma? Prácticamente ninguna, ¿no? Esa es la paritaria de los grandes empresarios. Se les aumentó 52,5% los productos y las mercancías que comercializan. Y en lo que va del año va 37% el acumulado. Recordemos que Guzmán había planteado un presupuesto del 29% de inflación para este año. En los últimos 12 meses... Además, el rubro de alimentos y bebidas tuvo un alza mayor al promedio, fue de 53,4%. Y también, cuando uno va a ver los números chiquitos, el desglose de los datos que presenta el INDEC, se encuentra que muchos de esos alimentos y bebidas tuvieron precios que están un 25 puntos por arriba de la inflación promedio. O sea que en los últimos 12 meses aumentaron entre un 70 y un 80%. ¿Escucharon bien? O sea, precios que aumentaron entre un 80 y un 70% en los últimos 12 meses. Entonces, eso es lo que más afecta a los ingresos de las familias más pobres. Y ahí lo que estamos viendo son datos de Datos Macro, del sitio Datos Macro, donde muestra justamente que Argentina es uno de los países del mundo con mayor inflación. En ese ranking que solamente muestra la inflación del último año, está primero Venezuela, segundo el Líbano, tercero Argentina. Ahí ahora estamos. Ahí solamente te muestra el último año. Si uno va a ver los últimos años como tendencia, se encuentra con que Argentina siempre está entre los 3, 4 primeros de la inflación anual. Entonces, ¿qué es lo que tiene de particular nuestro país? O sea, ¿de quién es la culpa de que aumenten los precios? ¿De quién es la culpa? Y bueno, ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Claro, porque ahí dice, bueno, no, los supermercados dice que le vienen los precios aumentados y las industrias dice que le aumentan los costos y terminan diciendo que la culpa es de los salarios, ¿no? Entonces, ahí cuando uno va a ver los salarios, decís, bueno, pero los salarios vienen creciendo por detrás de la inflación. No puede ser que los salarios sean responsables de eso, porque en general es al revés lo que viene pasando, viene cayendo el poder adquisitivo. También se plantea que es la emisión monetaria, como dicen los liberales. Bueno, cuando uno va a ver la emisión monetaria, que ocurrió en todo el mundo, sobre todo en esta pandemia, este último año viene creciendo por detrás de los precios también. O sea, viene bajando lo que es la base monetaria, los billetes que imprime el Banco Central en relación a los precios. Obviamente hay un efecto que tiene que ver con la emisión, con los billetes en circulación sobre los precios, pero en Argentina hay que ver las causas más estructurales. Y yo sí quiero hablar de que hay responsables directos, porque la inflación, la suba de precios, en apariencia no sabes bien a quién indilgársela, ¿no? Se pasan la pelota entre el gobierno, las empresas con el gobierno, aparece esta supuesta neutralidad de los mercados, entonces no sabes quién es el responsable, porque hay muchas empresas, muchos supermercados remarcando, y ahí hay responsables directos que son precisamente el gobierno y las patronales, y también los sindicatos que convalidan estos aumentos. Y yo quiero explicar un poco por qué en Argentina hay muchas causas respecto de por qué suben los precios, pero en este caso hay un elemento diferente o particular, que es que permanentemente tenemos saltos en el tipo de cambio, las devaluaciones, ¿no? Con esas devaluaciones que provienen a su vez de elementos estructurales, que faltan dólares, o sea, el desequilibrio en las cuentas externas, la fuga de capitales, que Argentina no por casualidad es uno de los países que más fugadores tiene, ¿no? Los pagos de deuda son permanentes sangrías de dólares que hacen que, entre otros motivos, haya permanentes devaluaciones del tipo de cambio como ajuste también de los salarios. Y cada vez que se producen esas devaluaciones, el cambio en los precios relativos con el dólar se va trasladando, por ejemplo, a los productos importados. Muchos de los productos que se elaboran localmente se elaboran con productos importados, por lo cual eso se va trasladando a los costos, y en esa carrera entre los empresarios, bueno, a río revuelto, quienes más remarcan son quienes más poder para remarcar tienen, son los que más salen ganando, y por supuesto los salarios es el último precio que se termina ajustando. Frente a esto, el flamante, recién asumido
Roberto Feletti, como secretario de Comercio Interior, dijo que iba a hacer un acuerdo con los supermercados, anunció que iba a haber precios congelados sobre la base de los aumentos que ya fueron, o sea, va a retrotraer los precios al 1 de octubre y no esto que te estoy contando yo, que fue de septiembre para atrás. Pero todavía eso no está confirmado, y lo que salió a decir el fin de semana en declaraciones radiales es que, con una postura bastante firme, si no hay acuerdo con los empresarios, va a establecer precios máximos. Escuchemos un segundito de lo que planteaba. Hoy, en lo inmediato, es esto, y yo espero cerrar este acuerdo y ponerlo operativo el lunes. Si no, bueno, aplicaremos las leyes. Yo quiero evitarlo eso, pero... Decís que estás dando plazo hasta el lunes para llegar a este acuerdo. Yo el lunes estoy esperando, hoy dicen que van a hacer una contrapropuesta, nosotros la vamos a evaluar y el lunes nos sentaremos a cerrar el acuerdo. ¿Y si no, cuál es la ley de abastecimiento? Y sí, tendremos que avanzar con políticas de precios máximos no consensuadas. Yo quería llegar a un consenso porque, ya te digo, el equilibrio social de la Argentina requiere consenso y requiere acuerdos. Ese era Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior, donde dice, bueno, si los empresarios no cumplen, voy a tener que hacer cumplir la ley de abastecimiento, que está vigente desde hace un montón de años. O como decía el otro día Polino, que no se cumplen las leyes de defensa del consumidor. Sí. Eso por un lado, ¿no? Ahora, hay una realidad que está reconocida por el propio gobierno, es que son muy pocas empresas las que controlan los eslabones más importantes de las cadenas de suministro, sobre todo de los alimentos, ¿no? Los supermercados, y muy pocas empresas alimenticias que han tenido ganancias exorbitantes durante la pandemia, que no dejaron de producir. Es cierto que los oligopolios cumplen un rol en el aumento de precios, por supuesto. Frente a todo este río revuelto de precios, quienes tienen capacidad de fijar precios más que nada son ellos, ¿no? Y también hay un anticipo, o sea, hay una especie de especulación con que va a venir una devaluación, entonces se están anticipando a subir los precios en contra nuestra. Es cierto que los oligopolios cumplen un rol, tampoco puede decirse que es la causa central, porque los precios en el capitalismo, no nos podemos extender mucho, tienen que ver justamente con leyes tendenciales, ¿no? O sea, como que hay un límite, no es que pueden poner precios a su antojo, pero es verdad que tienen una capacidad para aprovecharse de estas situaciones, y el gobierno, si bien dice les vamos a poner precios máximos, no vienen funcionando ninguno de los acuerdos de precios que vimos, ni con la carne, ni con las empresas alimenticias. Recordarán a Alberto Fernández que le pidió por favor a las alimenticias que no suban los precios, o sea, como si el gobierno no pudiese avanzar. Conclusión, no podemos hacer nada. ¿Qué podemos hacer para que los precios no afecten nuestro poder adquisitivo? Yo quiero marcar cuatro ejes que yo creo que son fundamentales, partiendo de que la inflación es por excelencia la forma que tienen los capitalistas para licuar los salarios. O sea, ¿por qué? Porque no, justamente esto de que no sabemos bien sobre quién apuntar, ¿no? Entonces, bueno, hay una medida elemental y básica que es pelear por que los aumentos salariales, las jubilaciones y las prestaciones sociales tengan una garantía frente a la inflación, lo que se llama la famosa cláusula gatilla o ajustes automáticos mensuales frente a las subas de precios. O sea, eso es como de mínima para evitar que se sigan licuando los salarios, que además deberían estar situados en el valor de la canasta básica de una familia. Y después tenemos que pensar no en estos acuerdos del gobierno con las empresas, sino en controles de precios verdaderamente populares entre los trabajadores que saben cuánto cuesta producir, dónde están los trucos alrededor de la cadena de comercialización, y los consumidores para efectivamente poder controlar los precios y que las empresas abran sus libros de contabilidad para que efectivamente muestren todo lo que están remarcando y la ganancia que están teniendo. Por último, creo que hay dos líneas más para avanzar, que es el problema del comercio exterior, quién maneja los dólares y la fijación de precios, también de las materias primas, ¿no? Avanzar en un control estatal del comercio exterior, y el problema de las tarifas, que en Argentina también están dolarizadas, los combustibles, los servicios públicos. Por eso también es muy importante terminar, ¿no?, con las privatizaciones de los servicios públicos para una gestión estatal
y en manos de los trabajadores. Yo creo que esas son 4 ejes fundamentales que hoy por hoy hay que pelear, pues si no, la inflación nos va a seguir atacando nuestro poder de compra. Comiendo el salario sin freno. Sin freno. Así es. Son las